Espera, ¿acaban de rediseñar la tienda por completo? ¿Hay objetos nuevos que nadie estaba viendo venir? ¿Y ese sistema de trade, para qué va a servir exactamente? Quédate, porque hoy lo vemos todo. Buenas, ¿qué tal? Soy Ifrax y hoy hablaremos de algo muy interesante. Repasaremos la nueva actualización de junio. New Shop Items, el remake completo de la tienda y los modificadores de personaje. No olvides suscribirte y apoyar el video con tu hermoso like. Comencemos. Recuerda que si quieres aparecer en el próximo video puedes recomendar tus ideas para futuros videos. Antes de arrancar, quiero ser claro sobre de dónde viene toda esta información. Todo lo que vamos a ver hoy salió directamente del anuncio oficial dentro del propio juego, fue confirmado en el servidor de Discord oficial del juego, y tenía avances en el tablero de trade oficial donde los desarrolladores van mostrando lo que está en camino, y hoy la desmenuzamos juntos para que entiendas exactamente qué cambió, qué significa y por qué importa. La nueva tienda, rediseño completo de interfaz. Bien, empecemos por lo que más se nota a primera vista, porque lo primero que hace cualquiera cuando entra al juego después de una actualización es abrir la tienda. Y esta vez, lo que encuentras ahí no tiene nada que ver con lo que había antes. Los desarrolladores tomaron la decisión de tirarlo todo por la borda y construir algo completamente nuevo desde cero, y honestamente, se nota. Se nota mucho. La tienda ahora tiene un menú lateral. Suena simple, pero ese detalle cambia absolutamente todo. Antes, navegar entre secciones era un caos. Tenías que hacer clic acá, volver para allá, perder el hilo de lo que querías comprar. Ahora todo está organizado de forma vertical en ese panel izquierdo, con secciones claramente separadas que se ven de un vistazo. Limpísimo. Y las secciones que trae ese menú lateral son exactamente las que necesitabas. La primera que aparece es moneda, donde el juego te muestra directamente los precios actuales de las monedas luciérnagas y las monedas fósil. Nada de buscar en menús escondidos ni recordar de memoria cuánto cuesta cada paquete. Lo tienes ahí, frente a ti, en el momento en que lo necesitas. Luego viene la sección de boss, que tampoco es nueva como concepto, pero ahora está presentada de una manera mucho más ordenada. Ahí están los buffs de experiencia, el Better Drains, y los demás potenciadores temporales que ya conoces. Lo importante es que ahora puedes verlos todos de una sola pasada, compararlos y decidir sin tener que saltar entre pantallas. Después tienes objetos, que es quizás la sección más interesante del nuevo menú y que vamos a explorar en detalle dentro de un momento porque merece su propio espacio. Por ahora solo te digo que ahí vive el reroll de mutaciones y el Ugly Lumen, dos cosas que antes no existían y que hoy son el centro de conversación de toda la comunidad. Sigue Variants, que ahora está separada en dos partes. Las variantes en conjunto, donde puedes ver los packs completos, y las variantes individuales para quienes prefieren ir comprando una a una. Esta separación hace mucho más fácil encontrar lo que buscas sin tener que navegar entre decenas de opciones mezcladas. Y al final del menú, aparece Microchips. Y acá viene lo interesante. Los microchips son una función nueva que permitirá equipar pequeños boos a tu personaje, pero ahora mismo el menú simplemente dice Coming Soon. No hay nada disponible todavía. Pero el hecho de que ya esté el espacio reservado en la interfaz, con su propia sección en el menú lateral, dice muchísimo sobre hacia dónde van las cosas. Los devs no suelen poner un placeholder si no tienen intención de llenarlo pronto. Pero hay una función más que vale la pena mencionar porque es completamente nueva y nadie la estaba esperando. La opción de regalar. Sí, ahora puedes regalar una skin o un objeto a otro jugador directamente desde la tienda. Esto es enorme porque abre dinámicas sociales que antes simplemente no existían. Cumpleaños, apuestas entre amigos, gestos de buena voluntad dentro de la comunidad. La opción está ahí y funciona. Lo que todavía no está del todo claro es si habrá limitaciones sobre qué puedes regalar y a quién, así que eso lo iremos descubriendo con las semanas. Lo que sí está claro es que este rediseño no es cosmético. No es solo un cambio de colores o un nuevo fondo bonito. Es una reorganización profunda de cómo interactúas con la economía del juego, y lo que implica es que los desarrolladores tienen planeado seguir expandiendo la tienda. No rediseñas algo así si no planeas agregarle muchas más cosas encima. Los microchips son la punta del iceberg, y justo eso es lo que hace que el siguiente tema sea tan interesante. La nueva sección objetos, tu inventario, ahora visible de verdad. Si el rediseño de la tienda fue la noticia visual de esta actualización, la nueva sección de objetos es la noticia funcional. Porque esto no es solo una pantalla bonita donde ver lo que tienes.
Es el primer indicio real de que el juego está construyendo un sistema de inventario completo, y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que puedes ver hoy. Cuando entras a esta sección nueva, lo primero que ves es una interfaz dividida en categorías. La primera es moneda, y acá el juego te muestra todos los estilos de monedas que tienes actualmente. No solo cuántas tienes, sino los diferentes tipos que has acumulado, incluyendo las nuevas monedas que esta actualización introduce y que vamos a ver en el siguiente bloque del video. Luego está la pestaña de objetos, que muestra todos los ítems que hayas comprado u obtenido a lo largo de tu tiempo jugando. Rerolls, aplicadores, cualquier cosa que hayas conseguido. Todo en un mismo lugar, ordenado y visible. Esto soluciona un problema que mucha gente tenía. Nunca sabías exactamente qué tenías ni cuánto te quedaba de cada cosa. Después aparece especies, donde puedes ver todos los dinosaurios que tienes desbloqueados. Nada sorprendente en concepto, pero la presentación es nueva y más limpia que antes. Y lo mismo aplica para Variants, que te muestra el catálogo completo de skins y variantes que has conseguido. Ver todo junto, bien organizado, hace que el juego se sienta más tuyo, más personal. Y luego está Microchips, que no muestra nada. Literalmente está vacío. Pero está ahí. El espacio existe, la pestaña existe, el sistema está siendo construido. Y eso, como decía antes, no es un detalle menor. Ahora, lo que más ha llamado la atención de toda la comunidad no es ninguna de esas pestañas en particular. Es algo que aparece en todas ellas. El botón de trade. En cada sección de la nueva pantalla de objetos hay una opción para hacer intercambios. En moneda, en objetos, en especies, en variants, en microchips. En todas. Y en todas dice lo mismo. No se puede usar por el momento. Esto es enorme porque lo que estás viendo no es un error ni un botón mal colocado. Es el esqueleto de un sistema de economía entre jugadores que está siendo preparado activamente. Los devs no construyen una interfaz de trading en 5 secciones diferentes por accidente. Están sentando las bases de algo. ¿Qué tan pronto llegará? No lo sé. Pero el hecho de que ya esté visible para todos es la señal más clara que han dado hasta ahora de que el trading jugador a jugador viene. Piénsalo. Si en el pasado también había opción de regalar y ahora se añade trading en el inventario, el juego está construyendo activamente una economía social. Una donde tú y tus amigos, o tú y otros jugadores de la comunidad, puedan interactuar con sus activos de una manera que antes era imposible. Eso cambia completamente la forma en que la gente va a jugar, va a coleccionar y va a relacionarse con el juego a largo plazo. Y justo cuando parece que ya tienes la imagen completa de esta actualización, resulta que hay una capa más. Porque no solo rediseñaron la tienda y añadieron un inventario nuevo. También introdujeron 2 monedas y 2 objetos que cambian la forma en que interactúas con tus personajes. Y eso es exactamente lo que viene a continuación. Nuevas monedas y objetos, mutágeno, lumen y lo que significan para tu juego. Esta es probablemente la parte que más afecta directamente a cómo juegas, porque no estamos hablando de una moneda decorativa ni de un objeto cosmético. Estamos hablando de 2 nuevas divisas funcionales que te permiten hacer cosas con tus personajes que antes simplemente no podías hacer. Y la forma en que las consigues tampoco es comprarlas con dinero real o con monedas premium. Las ganas jugando. Eso es importante. La primera es el mutágeno, que viene junto con un objeto llamado Reroll Mutations. Y la descripción lo dice sin rodeos. Borra las mutaciones actuales de tu personaje y lanza nuevas. Lo que hace interesante a este objeto no es solo lo que hace, sino ese detalle al final de la descripción que dice Ignores Genetics. Eso significa que cuando usas un reroll, el resultado no está atado al árbol genético de tu personaje. Es un sorteo limpio, sin restricciones. Para quienes llevan tiempo buscando combinaciones específicas de mutaciones, esto es un cambio de reglas fundamental. ¿Cómo consigues mutágeno? También te lo dice directamente el juego. Lo ganas al encontrar mutaciones durante el proceso de anidación, ya sea cuando estás anidando tú o cuando otro personaje está siendo anidado contigo. O sea, no es algo que puedas farmear de forma pasiva desde el menú principal. Requiere participación activa en el ciclo reproductivo del juego. Es una mecánica que recompensa a quienes juegan con otros jugadores, no solo a quienes acumulan horas en solitario. Ahora, la segunda moneda es aún más específica. Los fragmentos de lumen. Estos vienen junto con un objeto llamado Applilumen, que hace exactamente lo que su nombre sugiere. Aplica lumen a tu personaje. Lumen, en el contexto del juego, es una rareza particular, una condición especial que algunos jugadores buscan activamente para sus personajes.
Antes, conseguir lumen dependía completamente de circunstancias que no siempre podías controlar. Ahora tienes un objeto que te permite aplicarlo directamente. ¿Y cómo ganas fragmentos de lumen? Aquí está el detalle que me parece brillante como mecánica de diseño. Los ganas criando un personaje con lumen hasta que llegue a la edad adulta. No solo teniéndolo, no solo naciéndolo. Criándolo. Llevándolo desde cría hasta adulto. Es una recompensa por el proceso, no por el resultado inmediato. Eso significa que el juego está incentivando activamente a los jugadores a invertir tiempo en sus crías con lumen en lugar de simplemente buscar el resultado final lo más rápido posible. Lo que estos dos objetos tienen en común es que representan una filosofía de diseño muy específica. Te dan control sobre aspectos de tu personaje que antes eran aleatorios o dependían de condiciones fuera de tu influencia, pero ese control tiene un costo que se gana jugando de formas particulares. No es pay to win. Es play to customize. Y esa diferencia importa mucho para la salud de la comunidad a largo plazo. Hay algo más que vale la pena subrayar y que quizás todavía no has notado. Estas dos monedas son la primera vez que el juego introduce divisas que se obtienen exclusivamente a través de mecánicas de juego específicas, sin opción directa de compra con moneda premium. El mutágeno sale de anidaciones con mutaciones. Los fragmentos de lumen salen de criar personajes con esa condición hasta la adultez. Ninguno de los dos puedes simplemente comprarlo si tienes el dinero. Eso nivela el campo de juego de una manera que la comunidad lleva tiempo pidiendo. Y esto conecta directamente con todo lo que vimos antes. La nueva tienda, el nuevo inventario, el botón de trade, los microchips que ya tienen su espacio reservado, la opción de regalar, las nuevas monedas funcionales. Todo esto no son parches independientes que se lanzaron al mismo tiempo por coincidencia. Son piezas de un mismo rompecabezas que los desarrolladores están armando en público, sección a sección, actualización a actualización. La imagen que está tomando forma es la de un juego que quiere tener una economía jugador a jugador mucho más compleja y activa de lo que ha tenido hasta ahora. Cuando pones todo esto junto en perspectiva, lo que ves es una actualización que parece más grande de lo que aparenta ser en su superficie. El rediseño de la tienda es lo primero que notas, pero es básicamente el escaparate de algo mucho más profundo. Lo que los desarrolladores construyeron esta vez es infraestructura. Pusieron los cimientos de sistemas que claramente no están terminados todavía. Los microchips tienen su sección pero están en coming soon, el trade está visible en todo el inventario pero no deja operar todavía, y el sistema de regalos existe pero sus límites todavía no son del todo claros. Eso no es una crítica. Eso es una señal de que hay un plan. Los desarrolladores raramente muestran el andamiaje si no tienen intención de poner el edificio encima. Cada botón gris, cada sección vacía, cada coming soon en esta actualización es una promesa pública de lo que viene. Y las piezas que sí están funcionando hoy, el mutágeno, los fragmentos de lumen, el Apply Lumen y el Reroll Mutations, son inmediatamente útiles y añaden capas de personalización que muchos jugadores llevaban tiempo queriendo. Lo más interesante de todo, si me preguntas, es que esta actualización le da a la comunidad razones para jugar de formas que antes no existían. Criar una cría con lumen hasta la adultez para ganar fragmentos. Anidarse activamente para acumular mutágeno. Regalar una skin a un amigo. Son comportamientos nuevos que nacen de mecánicas nuevas, y eso es exactamente lo que mantiene vivo un juego a largo plazo. No el contenido en sí mismo, sino las nuevas preguntas que ese contenido genera. En resumen, esto es lo que trajo la actualización de junio. Una tienda completamente rediseñada con menú lateral y secciones para moneda, boss, objetos, variants y microchips, más la opción de regalar ítems a otros jugadores. Una nueva pantalla de inventario llamada objetos donde puedes ver tus monedas, objetos, especies, variantes y el espacio reservado para los futuros microchips, todo con un botón de trade que ya está visible pero todavía no operativo. Y dos nuevas monedas funcionales. El mutágeno, que usas para hacer reroll de mutaciones ignorando la genética, y los fragmentos de lumen, que te permiten aplicar lumen directamente a cualquier personaje, ambos obtenibles solo a través de mecánicas específicas de juego. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Cuándo crees que van a activar el sistema de trade? ¿Lo esperarías en la próxima actualización o crees que todavía falta bastante para eso? ¿Cuál de los dos nuevos objetos te parece más útil para tu forma de jugar? ¿El Reroll Mutations con mutágeno o el Apply Lumen con fragmentos de lumen? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.